Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Sí, voy a cambiar la billetera por el micrófono. Ahí estamos. Espero que estén bien, es un día precioso día. Gracias, hermano Rolando. La verdad, estamos contentos de poder estar aquí. Para mí es un día muy lindo poder ver a Luis con nosotros. Recién lo nombraba Rolando. ¿Cuánto tiempo fue todo este proceso, amigo? 2 meses y medio. Empezó como una gastritis, ¿verdad? Con reflujo y le diagnosticaron, para los que no sabían, cáncer de estómago. Pasó por una operación y hoy verlo aquí realmente es un gozo. Ver cómo el Señor responde las oraciones siempre es una gran bendición. Recordemos también a Pedro Samuk, pero gracias a Dios ya está mucho mejor, también es una gran bendición. Vamos al tema que nos compete el día de hoy. Tema difícil, por lo menos para mí. Prioridades en la familia. Mire, me sorprendí en algo. Me gusta mucho a mí buscar en internet muchas cosas. Me gusta leer y ver cuáles son. En Google tiene una manera de poner las cosas que es bien interesante. A mayor visitas a un blog o a un sitio web que no sea de pago, aparece primero. Cuanto más visitas tiene, quiere decir que se ha buscado más veces por referencia e inclusive las marca. Dice cuántas visitas ha tenido. Y quería ver qué había en internet en cuanto a cuáles deben ser las prioridades para la familia o las prioridades dentro de la familia. Y hice una búsqueda primero, obviamente la mayoría de los sitios no eran cristianos y lo que encontré fue bastante sorprendente. Pero dije, no quiero hablar de eso porque no tiene mucho sentido. Entonces puse sitios cristianos que hablen de prioridades en la familia. Y lo que encontré, por lo menos yo, fue peor que lo que había encontrado antes. Mire, yo le voy a dar en orden de mayor cantidad de visitas a menor. Sitios cristianos que dicen cuáles deben ser la prioridad en la familia. El sitio con más visitas, por lo menos en Google de Guatemala, dice que la prioridad en una familia, en primer lugar, debe ser usted. Usted mismo. Un sitio cristiano, ¿eh? Luego su cónyuge, luego los hijos, luego el trabajo y luego el ministerio. Dios no debe ser una prioridad porque está incluido en todo, dice ese sitio. El segundo dice, Dios, en primer lugar, su esposa, su esposo, los hijos, los padres y luego el ministerio. Aquellos que eran más, por ahí un poco más resumidos, decían Dios, familia, trabajo y ministerio. Y el último, o el cuarto, era Dios, familia, ministerio y trabajo. Ahora, tenemos que hablar de prioridades en la familia y es muy difícil ser tan tajante como para armar una lista así. Porque si yo armo una lista y digo, bueno, la prioridad debe ser Dios en primer lugar, luego la familia. Bueno, ¿qué familia? Los que están casados dicen, bueno, mi esposo o mi esposa en primer lugar. Sí, yo no estoy casado. ¿Quién es mi prioridad en la familia? Buena pregunta. Los padres. ¿Cuál es? Y la Biblia nos da una lista, un versículo que dice, muy bien, en la familia la prioridad es esta. Hay versículos que hablan, sí, mucho en cuanto a los cónyuges, cómo debemos tratarlos, cómo debemos amarnos mutuamente. Hay muchos versículos que hablan en cuanto a la relación con los hijos. Es sorprendente, la mayor parte de los versículos hablan de nuestra relación con nuestros padres. Y aún nombran en todas las etapas de la vida nuestra relación con los padres. Por eso Proverbios dice que no menospreciemos el consejo aún cuando fuere viejo. Entonces, sentía difícil, por lo menos de mi parte, hacer una lista, qué es lo que yo hubiera esperado de un mensaje, y decir, muy bien, ¿quieres saber cuál es la primera prioridad? Esta. ¿Quieres saber cuál es la segunda? Esta. ¿Quieres saber cuál es la tercera? Y me parecía muy difícil hacer algo así. Porque
indagando dije, voy a buscar un poco más profundo. ¿Qué dice este sitio en cuanto a el matrimonio? Si el matrimonio debe ser mi segunda prioridad luego de Dios, ¿qué área del matrimonio? Porque si usted habla con una esposa, por lo general la esposa lo que quiere es que pasen más tiempo juntos. Que haya más salidas, más romanticismo, más comunicación. Si usted le pregunta a un hombre, la perspectiva va a ser un poco distinta. Entonces, me pareció muy difícil armar una lista de prioridades. ¿Sabe? Y quiero que me acompañe, voy a buscar bastantes versículos, no me voy a basar solo en un pasaje. Pero cuando estaba estudiando venía a mí este pasaje que se repite en el libro de Deuteronomio y se repite en el libro de Lucas. Tiene algunas diferencias, el libro de Lucas agrega a tu prójimo, pero cuando habla del más grande mandamiento, la Biblia ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo pensaba, bueno, estamos todos de acuerdo como cristianos que nuestra prioridad número uno debe ser el Señor. Y mentalmente, intelectualmente comprendemos eso muy bien. Y yo armé una lista un poco distinta a la que usted esperaría. Creo. ¿Sabe? Quiero que veamos a través de algunos versículos cuáles deben ser las prioridades en la familia. No importa si usted es un esposo, no importa si usted es una esposa, no importa si usted es un hijo, si usted es soltero, no importa, estas prioridades se aplican a todos. ¿Sabe? Acompáñeme. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y como le repetí, como le dije antes, voy a buscar varios versículos el día de hoy. Voy a tratar de ser breve, pero vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si bien el contexto del pasaje viene hablando de una cuestión económica, porque habla de la vestimenta, habla del alimento y compara las aves del cielo, los lirios del valle, pero va a decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mire, yo quiero que le queden claro las prioridades. La primer prioridad que debemos tener en nuestra familia es poner a Dios en primer lugar. Que Dios sea el primer lugar en nuestra familia y eso implica pasar tiempo con Él. Mire, yo le voy a leer varios pasajes, no hace falta que lo busque. Salmos, capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Primera Crónicas 29, 19. David está a punto de morir, está pasando todo a Salomón. Él está orando y conversando y le dice al Señor, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y este pasaje lo agregué porque ahora le voy a contar lo que nos preguntó mi hija esta semana. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, está hablando de Jesús, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Zoe nos preguntó esta semana, hace un mes que viene viendo, quiere ver la historia de Jesús. Y la ve, hay un programa muy bueno para tablets, que es la Biblia para niños, y tiene una película de Jesús. Y ella nos preguntó, ¿por qué Jesús se fue a hablar con Dios si Él era Dios? La miramos con cara de está poseída esta niña, sal de ella. No. ¿No querés ver otra cosa, mi amor? No. Bueno, lo que tenés que entender es que Dios en 3 personas no entendió nada de nuestra explicación, olvídese. Pero nos hizo una pregunta que es fundamental. La Biblia está plagada de momentos en los que el Señor Jesucristo se fue a orar. Y uno dice, pero es Dios mismo, Él no necesitaba irse a otro lugar. No necesitaba tener, pareciera que un momento especial. Su comunión era constante, eran la misma persona. Pero yo creo que Él lo dejó establecido de esa manera porque estaba dando un ejemplo. La importancia de la comunión. Y es algo fundamental en nuestra vida que el primer lugar que Dios tenga en las prioridades sea porque usted y yo pasamos tiempo con Él. Mire, creo que estoy seguro, por eso no lo voy a repetir.
Les conté la historia que hace varios años atrás, cuando estaba predicando en México y los jóvenes estaban saltando para Cristo. Creo que lo hice alguna vez, ¿no? Algunos me miran y me dicen, la voy a contar otra vez y si usted no la sabe, haga cara de sorprendido. Estaba predicando llegué a predicar a un lugar y antes que yo habían invitado a un muchacho de un instituto bíblico que se enfoca en la música y cantaba un estilo de música que particularmente a mí no me gusta. Muy efusivo, había como unos 140 jóvenes saltando descontroladamente. Y el muchacho era muy bueno, manejaba la audiencia muy bien. Y cada vez que terminaba una canción, él decía, dale un grito de júbilo al Señor. ¡Ah! Y gritaban todos. Y antes de que yo pasara a predicar, dije, bueno, va a cantar una canción un poco más tranquila para preparar el ambiente. Y cantó una misma canción y digo, ¿cuántos aman a Jesucristo? ¡Eh! Ahora el pastor Lucas Ferro. ¡Eh! Ni me conocen. ¡Eh! Gracias, gracias. Agarré el micrófono. La ironía tomó posesión de mi cuerpo. ¿Cuántos aman a Jesucristo? ¡Ah! ¿Cuántos leyeron la Biblia toda la semana? ¡Ah! Hipócritas. Yo, ¿sabe qué? Iba a hacer otra cosa, pero por respeto y amor no la voy a hacer, pero sería bueno. Le iba a preguntar a usted que está aquí, ¿cuántos estarían dispuestos a morir por Jesucristo? Si ahora entrara una persona, sacara un arma y dijera, el que no niega a Jesucristo va a morir hoy, yo estoy seguro que más de la mitad de las personas que estamos aquí, hoy moriríamos. Nos pondrían un arma en la cabeza, nos dirían, nega a Cristo, diríamos, no, y moriríamos. Sin ningún problema. Porque estamos dispuestos a morir por aquel que murió por nosotros. Porque le amamos. Pero, ¿sabe? Yo le hago una pregunta y quiero que lo piense en su mente, no me la responda. ¿Está dispuesto a morir por Cristo? Estoy seguro que muchos de ustedes sí. ¿Leyó su Biblia toda la semana? ¿Entiende la hipocresía que tenemos? Poner a Dios en primer lugar no es estar dispuesto a morir por Él. Es querer vivir con Él el resto de la eternidad. Desde hoy y hacia la eternidad. Señor, no sé si moriría por vos, pero quiero hablar contigo hoy, mañana, pasado, el otro día, siguiente, hasta que un día llegue la eternidad y lo único que cambie es que te vea cara a cara. Pero voy a seguir hablando con vos como todos los días. Mire, poner primero a Dios es lo que va a transformar nuestras familias. Es la prioridad número 1. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Nosotros queremos saber esas cosas grandes, pero saltándonos el paso de clamar a Dios. Y preguntamos, tengo problemas en el matrimonio, deben ser problemas de comunicación. Yo creo que son problemas de comunicación con el Señor. Porque la prioridad número 1 es pasar tiempo con Dios. La prioridad número 1 es estar con Él constantemente. Y a veces uno, como consejero o como persona a la cual le piden consejos, suena reiterativo. Y viene y dice, tengo problemas con mi esposa. ¿Cómo estás con tu comunión? No, ese no es mi problema es con mi esposa. No, ese es tu problema. ¿Cómo estás con tu comunión? Más o menos. Soluciona tu comunión y después hablamos del problema con tu esposa. 2 meses después viene y dice, tengo problemas con fulano de tal. ¿Cómo estás con tu comunión? Otra vez, ese no es mi problema. Sí, ese es tu problema. Mi familia está mal. Mis hijos no quieren saber nada. No me hablo con mis padres. Y pensamos que el problema fue una situación que tuvimos con ellos. El problema es que Dios no es el primer lugar en nuestra vida. No pasamos tiempo con Él. ¿Sabe? Martín Lutero decía, hoy tengo un día muy ocupado, voy a tener que pasar 4 horas orando. 4 horas orando. Antes de un día muy ocupado. A mí me cuesta orar 15 minutos seguidos. John MacArthur, tengo algunas diferencias con él, pero ¿sabe cuánto estudia? 1 hora por cada minuto de predicación. Quiere decir que si él va a predicar 40 minutos, estudia 40 horas.
Si eso fuera real, yo predicaría 6 minutos. 40 horas estudiando la Biblia. Y una persona le preguntó esto. 40 horas para predicar. Y usted predica todos los domingos, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué hermoso tiempo devocional! ¿Sabe cuál fue la respuesta que dio? Ese no es mi devocional. Ese es mi tiempo de estudio. Además tengo mi devocional. Cuando yo leí esa entrevista dije, ¿cuánto me falta? ¿Sabe? Hemos dejado la comunión con el Señor. Y nos preguntamos después, ¿por qué? ¿Por qué está esto mal en la vida? ¿Hay comunión? No. Ahí está la respuesta. Dios, pero yo trato de poner a mi esposa en el lugar que ella merece. Muy bien. Trato de cuidar a mis hijos y darles el lugar que merecen. Muy bien. Le doy el lugar que merecen a todos, menos a vos. ¿Por qué tengo problemas? Porque la única manera de solucionar es poner a Dios en primer lugar. No hay otra. ¿Sabe? Tengo que seguir porque vamos a buscar muchos versículos. En primer lugar, debo poner a Dios en primer lugar. Lo segundo, la segunda prioridad que tenemos, acompáñeme a Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante, dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabe? Si la prioridad más importante es poner a Dios en primer lugar, la segunda es poner a Dios en primer lugar. Mire, se va a acordar fácil de los puntos de hoy. Ponga a Dios en primer lugar y después de poner a Dios en primer lugar, asegúrese de poner a Dios en primer lugar. No solo gaste tiempo con Él, deposite su confianza en Él. Señor, mi vida es un desastre, te trato de poner en primer lugar, charlo contigo. Bueno, ahora confía en Él, depende de Él. Tengo problemas en el matrimonio y no sé qué hacer, no sabe qué hacer, ore. Lea la palabra del Señor. No, pero eso no es lo que necesito. Sí es lo que necesitamos. Mire, usted agarra la lista de Hebreos 11 y escucha a hombres que fueron aserrados. Una muerte que creo que debe ser horrible, quemados. Y dice, y no alcanzaron lo prometido. Aquello que se les prometió, no lo vieron. Lo saludaban de lejos, dice. Pero confiaban al hogar al que iban. Y dice, y hubieran tenido tiempo para volver atrás. Para volver a su patria, para volver a lo anterior. Pero no lo hicieron. ¿Sabe? Poner en primer lugar a Dios no solo implica pasar tiempo con Él. Poner en primer lugar quiere decir, Dios, acá está mi vida, hacé lo que vos quieras. Dios, esto es lo que yo soy, lo que tengo, lo que espero. Ahora es tuyo, manejalo. Mire lo que dice Números capítulo 23, no lo busque. Versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Salmos 89, 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Sabe? Poner a Dios en primer lugar implica pasar tiempo con Él, pero poner a Dios en primer lugar implica creerle. La Biblia dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Le cree? Sí. No se queje más entonces. Pablo oró 3 veces para quitarse el aguijón en la carne y Dios dijo, no. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero déjeme decirle algo, no dice que sea buena, agradable y perfecta para usted. Es buena, agradable y perfecta para Dios.
Nosotros tenemos que aceptarla y confiar en Él, en que Él sabe. Mire, ayer jugó la selección argentina. Sí, un partido horrible. Un hermoso primer tiempo, debería haber terminado ahí. Para los que no saben, empatamos 2-2 con Paraguay. Y claro, empiezan todos los comentarios, aquellos que nos gusta mucho el fútbol, escuchamos y se habla de Messi, se habla de Higuaín, de Tevez, se habla del director técnico. Y es sorprendente porque pareciera que todos sabemos más de fútbol que ellos. Messi gana 100 millones de euros al año, pero yo sé más de fútbol que él. Porque cuando está en la cancha le grita al televisor, no, para allá, no, para allá. Yo qué sé. ¿Sabe por qué yo no soy el director técnico de la selección argentina? Porque no sé nada de fútbol. Y hay que dejar a los que saben, aunque a veces pensemos que no es lo mejor. ¿Sabe cuál es la diferencia entre eso y Dios? Dios es el mejor. Y nos cuesta decirle, ¿sabes qué, Dios? Confío en vos. Lo que pasa es que somos la generación del todo ya. Y usted no piense que es solo mi generación, porque yo sé que soy muy joven, tengo solo 20 años. Pero no se ría, soy un muy joven. Pero todos ustedes se han criado en esa generación. La generación de que a las 12, 11 de la noche empieza en la televisión los llame ya. Mire la nueva sartén, solo se lava. ¡Wow! Si llama ya, le damos 2. ¡Hola! Aparece alguien como yo, así, con una figura hermosa. Así, y al lado una foto de alguien parecido a mí, todo flaquito. ¿Quiere bajar de peso en solo 2 días? No, me voy a morir si bajo de peso en solo 2 días. Llame ya y compre el CB Rider. No funciona así. La vida no funciona así. Y hay gente que tiene adicción y usted va a la casa de esa gente y ve todos esos aparatos y lo mira y sigue siendo gordo. Por eso ahora inventaron uno que creo que es buenísimo. Es una especie de red que se la pone alrededor y le marca los abdominales aunque sea gordo. Increíble. El colmo de la vagancia es eso. Y sabe, como queremos todo ya, lo sacamos a Dios del primer lugar. ¿Sabe quién hizo así? Y escúcheme, porque nunca hemos criticado a este personaje. José hizo así. Un hombre íntegro, un hombre de Dios, pero se equivocó. ¿Usted recuerda a José? Era el amado de su padre, porque era el hijo de su vejez. Tenía una túnica de otros colores. Sus hermanos eran malos y él iba y le contaba a su padre. ¡Ah, qué hermano lindo! Y un día tiene un sueño y ve que estas cosas de paja, espigas, se inclinan ante él. Era un sueño de parte de Dios. Él iba a reinar por sobre sus hermanos. Ahora, ¿Dios le dijo que se los contara a sus hermanos? No. Pero él se despertó al otro día y dijo, ¡ja, ja! Tuve un sueño. ¿A que no adivinan qué? Ustedes me van a adorar. ¡Ah, sí! Te vamos a matar. Lo que pasa es que José no entendió que no era en ese momento. Iba a ser después. Y él tenía que confiar en Dios, en que el tiempo del Dios llegaría. Y como él se apresuró, Dios igual lo iba a utilizar. Pero tuvo que pasar por prisiones, por ser un esclavo, por ser acusado injustamente, hasta llegar al cumplimiento de ese sueño. ¿Sabe? Cuando ponemos a Dios en primer lugar, no significa, ay Dios, yo no oraba ayer, pero hoy empecé a orar, solucioname la vida. No, hay un proceso. Pero eso no nos da la excusa de ser infieles. ¿Sabe? Poner a Dios en primer lugar, pasando tiempo con Él, es la prioridad que la familia tiene que tener. Poner a Dios en primer lugar y depositar nuestra confianza en Él es la prioridad que la familia tiene que tener. Y voy a apelar a su inteligencia. Adivine cuál es la tercera prioridad. Ponga primero a Dios. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ponga primero a Dios, pase tiempo con Él. Ponga primero a Dios, confíe en Él. Ponga primero a Dios y Él va a acomodar todo lo demás. ¿Sabe?
A veces viene gente que sufre de vicios. Y dice, hermano, mi problema es que no puedo dejar de fumar. ¿Y qué hace para dejar de fumar? Bueno, lo que yo hago es esto. A mí normalmente me gustaba fumar después de comer. Terminaba de comer, me tomaba un cafecito y me prendía un cigarrillo. Entonces, ahora lo que hago es, termino de comer y me voy a caminar. Para tratar de no pensar, o el café es lo que me lleva a esa situación. Ah, qué bueno. ¿Y está orando más? No. ¿Y ha tratado de, en lugar de hacer eso, leer la Biblia a esa hora? No. Entonces, ¿quién está tratando de cambiar? ¿Dios o usted? Yo. ¿No sería mucho más fácil poner a Dios en primer lugar y que Él lo cambie? Ponga a Dios en primer lugar y Él lo va a transformar. Lo que pasa es que queremos todo ya. Y parece que sacamos a Dios del primer lugar y pensamos que podemos acomodar bien el resto. No se puede. Si Dios no está en el primer lugar, lo demás no tiene sentido nunca. Usted puede ser una buena persona, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, pero si Dios no es el primer lugar, el resto no se acomoda. Mire lo que dice Proverbios 3:6, yo lo busco. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmos 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y podríamos seguir y seguir y seguir. ¿Sabe qué es lo fantástico de poner a Dios en primer lugar? Que después no depende más de usted. Si Dios tiene el primer lugar, Él se va a encargar. Porque usted ya gasta su tiempo con Él, porque usted confía plenamente en Él, porque Dios es el que hace la obra. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, no tengo idea cómo acomodar las prioridades de la familia. Pero sí sé algo. Si pongo a Dios en primer lugar, Él se va a encargar de acomodar el resto. Y ese es nuestro problema. Que nos gustan los pasos más de actuar. Hermano, usted dígame, deme la lista y yo la respeto. Bueno, ahí tiene la lista. Ponga primero a Dios, ponga primero a Dios, ponga primero a Dios. Mira, hay un video antes de terminar, antes de leer un último versículo que yo le quiero mostrar. No sé si lo tenemos. Hay que leer, por las dudas si no se llega a leer, yo lo voy a estar leyendo. Es un video de Dan Stevers. Y no sé, dice, si eres afortunado, quizá puedas vivir 100 años. No se escucha. Pero en la vida no existe esa garantía. La Biblia describe la vida como un vapor, un abrir y cerrar de ojos, un regalo de mucho valor pero fugaz. Esto es un hecho. Pasarás mucho más tiempo muerto que vivo. Y cuando tu vida termine, no tendrás otra oportunidad. Y esto significa que la vida es muy corta y muy valiosa para desperdiciarla. Pero hay buenas noticias. Hoy es un día muy especial. Porque aún tienes vida. Y eso significa que tenés un día más para hacer que cuente. Un día más para cambiar la trayectoria de tu vida. Un día más para dejar de perseguir promesas vacías y enfocarte en lo único que realmente importa: amar a Dios y amar a los que te rodean. No hay garantía para un mañana, pero tienes el día de hoy. Es un regalo. Haz que cuente. Mire, hermano, yo no sé cómo llegó hasta hoy. Ni sé si usted va a estar vivo mañana. Pero sé que usted está vivo hoy y ahora. No espere hasta mañana. No espere más hasta mañana.
Tal vez usted tenga que llegar a su casa, sentar a su familia y decir, tenemos que hablar. Tal vez usted tenga que hablar con su esposo, con su esposa y decir, tenemos que hablar. Porque hemos tratado de hacerlo mejor, pero estamos apuntando mal. Tal vez como hijo te tengas que dar cuenta de una vez por todas que tus raíces de amargura no son por lo que tus padres hicieron, no es por lo que los demás hicieron, es porque Dios no tiene el primer lugar en tu vida. No podemos seguir culpando a otros eternamente. Es hora de hacer que valga la pena. Es hora de poner a Dios en primer lugar. Y sabe, hay un versículo que me encanta, Jeremías capítulo 2, versículo 5. El Señor le habla a Israel y le dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad. ¿Qué cosa tan mala te hizo Dios para pensar que hay otro camino mejor que no sea Él? Mire, como le dije al principio, si tuviera que poner un orden de prioridades en la familia, hay varias opiniones. Hay varios versículos para respaldar algunas opiniones. Y no creo ser la persona indicada para darle una lista. Pero sí le puedo decir una sola cosa. Yo creo que la única prioridad que una familia tiene es poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar, gastando tiempo con Él. Poner a Dios en primer lugar, compartiendo la vida con Él, confiando en Él, poniendo a Dios en primer lugar y dejar que Él se encargue del resto. Porque es el único que en verdad sabe. Y me encanta ese video que pasamos. No importa cómo llegó hasta hoy. Tal vez usted esté muerto mañana. Está bien. Pero hoy está vivo. Hagamos que valga la pena. Hagamos que realmente cuente. Y pongamos a Dios en primer lugar. Sin más excusas. Sin más echarle la culpa a otro. Sin más raíces de amargura. Simplemente diciéndole a Dios, hacete cargo. Voy a invertir mi tiempo en vos. Voy a leer tu palabra. Voy a gastarme en oración. Transforma mi vida. Y yo sé que vas a acomodar a mi familia también. Señor, gracias por tu amor, por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor, que no solo nos salvaste, nos transformaste, sino que día a día nos das nuevas oportunidades, Señor. Ayúdanos a poder darte el primer lugar, Señor. No a vivir pensando en cuál es el segundo, el tercero, el cuarto lugar. Que entendamos y vivamos que tú eres el primer lugar. Que podamos compartir la vida charlando contigo. Que podamos depender plenamente de tu soberanía, aunque a veces sea difícil. Señor, y que podamos saber que en tus manos, en tu voluntad, es el mejor lugar donde podemos estar. Señor, te ruego por mí y por mi familia. Ayúdanos, Señor, a más allá de nuestras distracciones, de nuestro pecado, poder darte el primer lugar y honrarte siempre, Señor. Y te suplico por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, que tú les bendigas. Les des la fuerza para tomar decisiones. Les des la gracia, Señor, para ver la realidad también. Y que podamos darte el primer lugar, Señor. Y que tal vez no logremos comprender de quién es el segundo o el tercero. Pero podamos confiar de que si tú estás en el primer lugar, tú te encargarás de enderezar nuestras veredas, corregir nuestros pasos y guiarnos aún más allá de la muerte. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por Cristo. Bendícenos, Señor, te lo rogamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.